la segunda parte del vídeo de ideas de trabajos en el extranjero sin tener mucho nivel del idioma del país a donde vais a trabajar, donde vais a vivir. En este vídeo también os voy a enseñar 5 ideas de trabajos en el extranjero más una extra que realmente sí es un trabajo, pero es un trabajo un poco especial, así que ese os lo voy a dejar al final para que nos centremos primero en las 5 ideas que os quiero transmitir en este vídeo. Pues arrancamos. La primera idea que os traigo es pues la típica, a lo mejor cuando pensamos en un trabajo en el extranjero, cuando apenas se tiene experiencia o cuando el nivel es muy justito, y es trabajar en sitios, en restaurantes de comida rápida o en restaurantes normales, en bares, para así poco a poco ir cogiendo pues eso, de una manera más o menos sencilla, porque también tiene sus complicaciones este trabajo, pero suele ser en el que la mayoría de la gente empieza a ubicarse en el país donde está, a mejorar el idioma. La segunda idea que os propongo para trabajar en el extranjero es trabajar de socorrista. Este puesto lo podéis tener a lo mejor nada más que para iros de verano, para pasar un verano en el extranjero y durante 2 o 3 meses practicar el idioma y ganar dinero a la vez, o también podéis iros a un país extranjero y tiraros a lo mejor un año entero o hacerlo como más prolongado en ese trabajo. En ese trabajo la verdad es que quizás sea mucho más sencillo para vosotros porque no tenéis que hablar constantemente con mucha gente. Sí que hay mucha gente si estás trabajando a lo mejor en una piscina o en un gimnasio, sí que habrá mucha gente, pero no tenéis que hablar a lo mejor tanto como pueden ser en otros trabajos, y eso puede dar también a vosotros tiempo para acostumbraros al país, igual que en el anterior, de acostumbrarse al país donde estáis, al idioma y cogiendo un nivel, un vocabulario. Entonces también puede ser una opción buena, así que si no has hecho el curso de socorrista, quizá pueda ser una buena idea irlo haciendo. La tercera idea que os propongo es trabajar en un parque temático. Aquí a lo mejor sí que os hace falta un nivel un poquito más mayor que para los anteriores que os he propuesto, pero bueno, también consideráis como una base en plan para sobrevivir, lo podéis hacer, porque yo por ejemplo, como no sé si sabréis o no, pero si podéis ver en mis vídeos anteriores, he estado trabajando en Disneyland París y me fui con un nivel de francés pues para sobrevivir. Al principio lo pasé muy mal, pero al final al cabo de un mes o así ya sí que me empecé a acostumbrar y mejoré un montón, así que si tenéis un nivel justo para sobrevivir, para entender a la gente, poder comunicarte un poco, yo os aconsejo que probéis estar en los parques temáticos porque puede ser muy buena opción. Hay mucha gente, pues suele haber gente de todas partes, depende del parque donde vayáis, pero por ejemplo en Disneyland había gente de todas partes del mundo, entonces se habla inglés, se habla en francés, se habla en español, entonces te va a ser más sencillo también el adaptarte. Pero bueno, la verdad es que los parques suelen ser también sencillos, depende el puesto de trabajo que te toque también, pero bueno, puedes dar una experiencia también muy guay, que igual puede ser a lo mejor nada más que dejarlo para verano o pues de manera indefinida durante todo el año, 2 años o el tiempo que sea, así que esa puede ser una opción que esté muy bien. La cuarta opción que os propongo, la cuarta propuesta, es trabajar como monitor de campamentos de campamentos de inglés o de español. En España, por ejemplo, pues podéis apuntaros a algún campamento en el que sean niños pequeñitos y tengáis que obligaros a vosotros a hacer las actividades en inglés. Entonces, de esta manera, quieras o no, la cosa es obligarte. Entonces, si de esa manera tú te obligas y empiezas a repasarte tú mismo, porque dices, madre mía, si yo no puedo dar la clase en inglés, ¿cómo los niños van a aprender? Entonces tú mismo te empiezas a aprender, a intentar soltar un poquito cada vez más. Y si no, en el extranjero también hay un montón de, igual que aquí en España hay cursos de monitores de campamentos, en el extranjero también lo hay. Entonces también puede ser igual la manera de obligaros a mejorar y el estar. Eso sí que sería como una inversión lingüística 100%, porque estaréis todo el tiempo escuchando pues el idioma, antes el inglés, el francés, el italiano, lo que sea. Entonces también puede ser muy buena opción para obligaros a vosotros. Madre mía, que de veces he dicho obligar. Pero bueno, que eso, que ahora el impulsaros un poquito más con el idioma que queráis mejorar o aprender. Luego, la quinta propuesta de trabajo está muy relacionada con la primera opción que os dije en el anterior vídeo. Si no habéis visto el anterior vídeo, os lo dejo pues por aquí arriba, por aquí, o por alguna de la pantalla, o en la descripción os dejaré el vídeo para que lo podáis ver. Y eso está relacionado con él porque os dije que lo primero es buscar algo que esté relacionado con vuestro ámbito.
Pero claro, esto a lo mejor puede ser un poco complicado para vosotros para encontrarlo. Entonces, lo primero que yo haría es preguntar si estáis en la universidad todavía, o si, bueno, ya habéis acabado, pero a lo mejor nada más que hace un año que habéis acabado, o hace poquito que habéis acabado un ciclo superior o medio. Preguntad primero a vuestros profesores, porque puede ser que haya la opción de que podéis hacer unas prácticas en otro país, pero con vuestro centro. Entonces, de esta manera os va a ser mucho más sencillo encontrar un centro en el extranjero y de esta manera ya también esa empresa os está conociendo. Entonces, tenéis más posibilidades de que os puedan contratar. Y aparte de eso, también el gobierno puede que os dé alguna beca en plan de becas Erasmus o becas, por ejemplo, que os iba a decir, que hay otras becas que son la beca Santander, que sobre todo son para Latinoamérica, me parece. Y no sé si también hay alguna... Bueno, es que hay muchísimas... Las becas de Santander ofrecen muchas becas, creo que por todo el mundo, o sea que podéis también preguntar el tema de eso, de las becas del gobierno, de la beca Santander, de otros tipos de becas, que eso quiero hacer un vídeo entero de diferentes becas que hay para trabajar, para estudiar y para trabajar en Europa, en América. Eso tengo que hacer otro vídeo porque es que si no se va a hacer eterno. Y eso, que te preguntéis sobre becas para poder trabajar fuera, porque a lo mejor tenéis suerte y sí que hay esa opción y os facilita mucho el tener que estar buscando una empresa de lo vuestro fuera en el extranjero. Y ya llegamos al sexto o al 5+1, como yo lo quería llamar, porque realmente no es un trabajo en el que te vayan a pagar por ello, o sí, normalmente no, y es hacer un voluntariado en otro país extranjero. Y hace poquito estuve viendo de hacer un voluntariado de cuidar, no sé cómo era, cuidar el medio ambiente, bueno, no sé cómo era, pero es de hacer un voluntariado en Italia. Y de esta manera pues estaría practicando en italiano, estaría aprendiendo, conociendo a gente nueva, viviendo otra experiencia totalmente diferente a lo mejor a la que estoy acostumbrada de, no sé, a lo mejor voy a estudiar fuera, voy a trabajar, pero de esta manera de un voluntariado yo jamás he hecho uno, entonces también puede ser una buena oportunidad de probar algo nuevo, conocer gente, mejorar el idioma. Así que también esta es la opción de hacer voluntariado fuera, en otros países donde queráis aprender el idioma, y de esta manera pues soltaros un poquito más y también coger esa gana de viajar y de soltar ese miedo de salir fuera de tu país y de probar cosas nuevas, de perderte, de no entender nada, de valorar luego más lo que tenemos en casa. Entonces, no sé, si tenéis ese miedo de no me atrevo a salir, este es el vídeo, o sea, este es el momento de que, o sea, esta es la señal de que te vayas, de que lo pruebes una vez en la vida, aunque sean 2 o 3 meses de verano. Vete y prueba esa experiencia, porque de verdad es que no sabéis lo que se aprende, la de amigos que conoces, contactos que haces, lo que se te abre la mente de conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones, de poder visitar otros sitios, porque claro, por ejemplo, si te vas a Italia, pues tendrás algunos países más cerca que los tendrías si salieras de España. Entonces es como una nueva oportunidad. Es como una oportunidad de ya viajar a países donde a lo mejor normalmente no irías. Así que también, por esa parte también está muy guay de viajar, de aprender cosas, no sé, de que te pasen cosas raras, experiencias así, que tengan luego anécdotas que contar graciosas, es que por todo. Así que yo ya he hecho un Erasmus, os lo he contado en algún vídeo, he hecho un Erasmus en Malta, he hecho un intercambio de universidad en Estados Unidos, he trabajado en Francia en Disneyland, y es que eso, cada experiencia, o sea, que yo no puedo decir cuál ha sido mejor y cuál ha sido peor, porque cada experiencia me ha aportado algo diferente, diferentes lecciones, diferentes idiomas, diferentes amigos, diferentes, no sé. He aprendido muchísimas cosas, todo de diferente, de muchas culturas, y no sé, la verdad es que se valora también mucho, bueno, y se valora también mucho España cuando te vas fuera. O sea, no sabemos realmente lo que tenemos hasta que no salimos fuera y echamos de menos las cosas que tenemos en España, la comida de lo mejor en España, así que tenemos que valorar más de lo que lo hacemos. Y como eso, pues todo, no sé, que lancéis y que vayas a vivir aventuras y pues que pase lo que tenga que pasar y ya está. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que si os ha gustado este vídeo me ayudaréis mucho si le dais a me gusta, os suscribís y también dais a la campanita para que así os pueda avisar YouTube de los nuevos vídeos que haga. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!